Buenas noches, familia de CH. Mi nombre es Sonia y yo no soy mucho de creer en cosas paranormales ni eso. No es que piense que no existen, sino más bien era de la creencia que solamente le pasan a las personas que tienen dones o algo así. Sin embargo, me di cuenta que mucha gente, aunque no cree en ellos sí pueden creer en ti. Mi historia pasó hace 2 años aproximadamente, en el año 2013. Cuando por cosas de la vida estuve unos días en el Hospital General de México llamado Dr. Eduardo Lisiaga, que está justamente en la Ciudad de México. En esa ocasión estaba cuidando a mi hermana porque estaba internada por una complicación fuerte en el estómago. Ya llevábamos 3 noches ahí, durmiendo poco, comiendo mal, con esa mezcla de cansancio y preocupación que se te mete en el cuerpo cuando ves a alguien que quieres conectado a suero, respirando lento y dependiendo de medicamentos. Esa noche eran casi las 11 si no mal recuerdo. El hospital en el día es bastante ruidoso, con camillas, enfermeras, doctores, familiares entrando y saliendo a todas horas, pero de noche es totalmente distinto. El sonido se apaga por completo y solamente se escucha en los monitores, el zumbido de algunas luces blancas y el paso lejano de los pocos médicos y enfermeros que quedan. Esa noche recuerdo mi hermana estaba profundamente dormida, pero yo tenía hambre, ya que no había comido nada desde la tarde y sentí el estómago vacío y las piernas entumidas de tanto estar sentada. Por suerte recordé que en la planta baja había una máquina de dulces, de esas que tienen papas y panes, así que pensé en ir por uno para matar el hambre. En el mismo cuarto donde estaba mi hermana también había otra persona. Se trataba de una señora mayor que estaba cuidando a su esposo. Ella ya tenía sus buenos años, tenía incluso el cabello totalmente canoso, y a pesar de no hablar mucho medio cruzábamos palabra, ya que al compartir cuarto nos saludábamos y nos preguntábamos algunas cosas. Y como no quería dejar sola a mi hermana, le pedí un favor a aquella señora. Oiga, disculpe, será mucho si le pido el favor que le eche un ojo a mi hermana en lo que bajo por algo de comer. Solamente voy aquí a la máquina que está en el primer piso, no tardo mucho, se lo prometo. La señora me miró con una expresión bastante calmada y me dijo que sí. Sí, hija, no te preocupes, ve con cuidado, pero no te tardes mucho. No es bueno que andes a estas horas en los pasillos del hospital, y menos que bajes por las escaleras. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, señora? Le pregunté y la señora solamente suspiró. Ay, hija, es que por ahí espantan. A mí ya son 2 noches que me espantan y por eso te lo digo y no quiero que te pase la de malas. Cuando me dijo eso pensé que estaba exagerando, que de seguro vio pasar a alguien rápido y pensó que era un fantasma o algo así. No se preocupe, señora, solamente bajo rápido por algo de comer. Le encargo mucho a mi hermana. Si despierta le comenta que bajé y que enseguida regreso. Muchas gracias. Luego salí del cuarto donde para la hora el pasillo estaba totalmente vacío. No había médicos y las pocas enfermeras estaban atendiendo a algunos pacientes. Pude haber tomado el elevador, claro, pero como tenía las piernas entumidas decidí mejor bajar por las escaleras para moverme un poco. Empujé la puerta metálica que da al cubo de escaleras y empecé a bajar despacio. Mis pasos eran los únicos que sonaban en el concreto, pues en ese lugar no había ni una sola alma más que la mía. Pero justamente cuando me dirigí al segundo piso, ya que estábamos en el tercero, escuché algo bastante raro. Algo que al principio pensé era mi imaginación, pero al prestarle un poco más de atención, escuché que era una canción que reconocía de mi infancia. Jugaremos en el bosque mientras el agua no está, porque si el agua aparece a todos nos comerá. Esa canción la conocía de niña, y creo que todos la conocemos. La canción, por alguna extraña razón, parecía ser cantada por unos 5 o 6 niños, y créanme, no era una pista, no era un audio, era una voz de niños, claro, una voz como si varios pequeños estuvieran jugando al lobo, pero era más que claro que cerca no había ningún pequeño, además que la sección de pediatría estaba en otro edificio. Y por la hora no entiendo por qué niños estarían jugando y cantando. El canto volvió a escucharse poco tiempo después,
aunque esta vez un poco más fuerte, como si estuviera unos cuantos metros abajo de donde yo estaba, casi en la primera planta. En ese momento pensé en regresarme. De verdad lo pensé, comunidad, porque estaba sintiendo mucho miedo, pero les juro que no había nadie más en las escaleras, y el canto era bastante fuerte, como si estuviera un par de metros de donde yo estaba. Aunque el hambre, el cansancio y la necesidad de convencerme de que todo tenía explicación me hicieron seguir bajando por las escaleras. Llegué al descanso donde las escaleras doblan para seguir hacia el primer piso, y justo antes de girar, escuché la última parte de aquella canción. Lobo, lobo, ¿estás ahí? En ese momento sentí un frío horrible en mi nuca, pero este frío no venía solo. Justo enfrente de donde yo estaba, en medio de los escalones que bajan a la primera planta, estaba parada una niña como de 7 u 8 años. Por lo poco que recuerdo, ella vestía con una pequeña bata de hospital. Tenía el cabello lacio suelto, pero la piel de esa niña era totalmente pálida, como si no tuviera sangre. En cuanto la vi, mi cuerpo se quedó congelado. Apenas recuerdo verle la cara por unos segundos y ver cómo la niña dijo: Lobo, lobo, ¿estás ahí? En ese instante entendí que esa niña no estaba viva, pero tampoco sabía de dónde había salido. Como Dios me dio a entender, me giré y subí corriendo las escaleras hasta llegar al cuarto. Cuando abrí la puerta, la señora me miró y solamente con ver mi palidez me dijo: «¿La viste, verdad? ¿Viste a la niña?». Yo apenas podía respirar, así que solamente asentí con la cabeza. La señora se me acercó y me dijo que me tranquilizara, que ella también la había visto noches atrás. Ella también había visto a esa misma niña en las escaleras. Ya un poco más tranquila las dos, la señora me dijo que hace tiempo ese edificio era pediatría, pero hace años que lo cambiaron. Aún así, en el tiempo que fue pediatría fallecieron muchos pequeños, y como era de esperarse, muchos aparecen por los pasillos de todo el edificio. Comunidad, les juro que desde que escuché esa canción de Jugaremos en el Bosque, cada vez que la oigo en algún lugar, a mi mente viene esa niña que vi, y les juro que es horrible, porque me quedó un trauma con aquella canción, una que hasta el día de hoy no he podido sacar ni siquiera con psicólogos. Jugaremos en el bosque mientras el agua no está, porque si el lobo aparece a todos nos comerá. Lobo, lobo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Familia, los invito a que formen parte de los miembros del canal y disfruten todos los beneficios que tiene. Por ejemplo, como ver su nombre que está apareciendo en este momento. Continuamos. La historia que les comparto es bastante turbia, y aunque no me pasó a mí directamente, cada que la recuerdo me da mucho pavor. Esto ocurrió en el año 2020, en plena pandemia, cuando por causa de la misma que estaba apenas brotando en el país, tuve que acompañar a mi tío al hospital universitario Dr. José Eleuterio González, que está en nuestra ciudad aquí en Monterrey. En esa ocasión él iba a hacerse unos estudios y como ya está grande lo acompañé por si necesitaba algo. Mi tío pasó solo para sus estudios, ya que no se permite la entrada de otra persona más que él, y por esa razón me quedé en la sala de espera mientras lo estaban revisando. Si no mal recuerdo, eran como las 10:30 de la mañana, un horario donde había mucha gente en el hospital, enfermeros, doctores, pacientes. Ya saben, la vida diaria de un hospital público. Yo estaba sentado en una de las sillas duras de plástico, con el teléfono en la mano y mis audífonos puestos escuchando precisamente una historia de terror, de esas que te hablan de apariciones, de hospitales embrujados y de cosas así. Fue entonces cuando una mujer se sentó a mi lado. Estaba tan concentrado en la historia que estaba escuchando que no la vi llegar. Solo sentí el movimiento y el peso de la silla continua. Aquella era una señora de unos 40 y tantos años si no me equivoco. Tenía el cabello recogido en forma de chongo y vestía con ropa abrigadora.
Recuerdo que esa mujer, así como se sentó, pareció ver que era lo que yo estaba viendo en el teléfono, y eso lo sé porque ella casi de inmediato me dijo: "No escuches esas cosas aquí, muchacho". Yo me quité un audífono y le pregunté por qué no podía hacerlo. Ella me sostuvo la mirada unos cuantos segundos y después me dijo: "Porque aunque tú no lo creas, eso trae malas vibras, y en los hospitales las entidades están por todos lados". Por un momento pensé que era de esas mujeres religiosas que no le gusta lo paranormal, pero antes de juzgarla le pregunté si acaso a ella le había pasado algo como eso, como para creer lo que me estaba diciendo. En ese momento su expresión cambió por completo. La señora bajó la mirada unos segundos y luego me dijo: "Sí, por eso te lo digo, muchacho". No sé por qué, pero su tono hizo que me quitara el otro audífono y le dije que me contara qué era lo que le había pasado. La señora me contó que meses antes estuvo cuidando a su esposo en ese mismo hospital. El señor había estado muy delicado, conectado a monitores, suero y oxígeno, por lo cual ella tenía que dormir en esas mismas clases de sillas incómodas que nos da el seguro, velándolo toda la noche. Era como una madrugada cualquiera. Logré quedarme dormido un poco, pero el sueño en el hospital nunca es profundo. De repente dice que escuchó que la puerta del cuarto se abrió. Lo que se oyó fue ese clic tan suave del seguro y el roce de la puerta contra el marco. Ese ruido la despertó y abrió los ojos, pero dice que no podía moverse. Fue como si me hubiera dado la subida del muerto, muchacho, dijo aquella señora, también conocida como parálisis de sueño también. Cuenta que intentaba mover las manos, los pies, la boca, pero nada, solamente sus ojos respondían. Mientras ella estaba ahí atrapada en su propio cuerpo, vio como algo entró al cuarto, pero no era una enfermera o un médico. Lo que había entrado al cuarto era una sombra espesa, más negra que la oscuridad, y que se deslizaba en lugar de andar caminando. La señora dijo que esa cosa no tenía forma humana, no se distinguían rasgos, ya que era como si alguien llevara un hábito negro viejo rasgado en las orillas, pero debajo no había rostro, no había piel, no había nada. La señora continuó diciendo que esa cosa se deslizó hasta la cama donde estaba su esposo. Luego se inclinó hacia él como si quisiera tocarlo. Yo gritaba, pero no podía. Gritaba y gritaba que no lo tocara, pero mi voz no salía de mi boca y mi cuerpo no se movía. Hasta me puse a llorar del miedo que tenía que esa cosa le hiciera algo a mi esposo dormido. La señora contó que aquella sombra acercó lo que parecía ser su rostro hacia el cuerpo de su esposo y empezó a recorrerlo como si lo estuviera oliendo. Después pasó algo que le dio mucho más miedo a la señora. Cuenta que la sombra extendió algo parecido a manos largas y delgadas y empezó a tocar el pecho, los brazos y el cuello de su esposo. Dice que no con violencia, sino como si lo estuviera examinando, como si estuviera buscando algo dentro de él. Ella se moría porque no podía hacer nada para ayudar a su esposo. Solamente podía mover los ojos viendo cómo esa cosa recorría su cuerpo con lentitud, como si estuviera buscando algo de él. Luego la sombra se quedó inmóvil unos cuantos segundos que para la señora parecieron eternos, para después esa extraña sombra enderezarse, girarse hacia la puerta y sin hacer un solo ruido, se deslizó hasta salir del cuarto. La señora dice que esa cosa no abrió la puerta esta vez, solamente la cruzó como si nada, y fue en ese instante que la sombra se fue que por fin pudo mover su cuerpo. La señora se levantó de golpe, casi cayéndose de la silla, y corrió hacia la puerta para asomarse en el pasillo, pero dice que afuera no había nadie, ni siquiera una enfermera, mucho menos un médico. Solamente estaba el pasillo largo, blanco y silencioso. Esa sombra se había desvanecido quién sabe a dónde. Luego la señora fue con su esposo, quien dormía tranquilamente. Estaba bien, ya que él nunca se dio cuenta de lo que había sucedido. Cuando la señora terminó de contarme esa historia, le pregunté si es que sabía que era esa sombra negra. Yo creo que era la muerte, y vino a ver a mi esposo,
Lo olió, lo tocó, pero no era su turno, por eso se fue. Eso me dijo la señora Cree era lo que visitó a su esposo una noche, y suena lógico, porque ella siempre ronda en los hospitales. Después de eso la señora se levantó porque la llamaron, se despidió y a mí no me quedaron más ganas de seguir viendo videos de terror, al menos ya no en el hospital ese día. Comunidad, hay muy pocas historias que puedo decir que son reales, y la que me contó esa señora estoy casi seguro que sí lo es, porque con solo verla te das cuenta de que no son de las personas que inventan cosas para sentirse importantes, más bien son de las personas que te cuentan cosas para desahogarse, y sobre todo por advertirte que no hagas cosas malas. Si la historia te está gustando, nos apoyas mucho dándole like y suscribiéndote al canal. Si lo consideras y lo hemos ganado, también puedes hypear nuestro video para que más comunidad pueda escucharnos. Continuamos. Comunidad, para mí es un pesar contar esta historia, no porque me dé miedo, sino porque me da un sentimiento de tristeza, pero a la vez la esperanza de pensar de que después de la muerte hay otra vida, hay algo más. Me llamo Paola y tengo 32 años, y esto me pasó hace poco, apenas el año pasado cuando estaba cubriendo mi turno de enfermera en el Hospital Regional de Alta Especialidad. En ese trabajo llevo casi 6 años, y al igual que alguna enfermera o enfermero que escuche este relato, sabrá que este trabajo es bastante duro. Aquí hay turnos rotativos, desveladas eternas, guardias que parecen nunca terminar, pero a cambio tienen la satisfacción de saber que salvaste vidas. Lo que me pasó lo recuerdo muy bien porque se va a cumplir apenas un año. El aniversario es el 12 de abril. Esa fecha pero del año pasado. Por cosa de calendario me tocó ser guardia en el hospital. En esa ocasión recuerdo tuvimos mucho trabajo. Desde temprano llegaron 2 accidentados de carretera, una señora con crisis hipertensiva y un joven con apendicitis complicada. A las 3 de la madrugada sentí el cuerpo molido, los pies hinchados y la cabeza muy pesada. Como ya había llegado mi hora de comida, decidí subir al comedor del personal en el 3er piso para comer algo rápido y despejar un poco la mente. Apenas iba saliendo del área de hospitalización cuando vi entrar por la puerta a alguien que conocía perfectamente. Era Jacqueline, mi amiga de hace años y compañera de batallas en ese hospital también. Nosotras nos conocimos recién graduadas e hicimos juntas nuestros primeros turnos nocturnos. Ambas lloramos juntas cuando se nos fue el primer paciente. Celebrábamos nuestros cumpleaños en el área de enfermería con un pastel comprado a escondidas. Ya saben, cosas de amigas del trabajo. Pero en esa temporada ella estaba en turno matutino y desde hace semanas que no la podía ver por eso mismo. Así que me sorprendió verla en el hospital y más esa hora que era bastante tarde. «Jackie, ¿qué haces aquí, mujer?», le pregunté acercándome a ella. Recuerdo perfectamente que ella vestía con unos jeans claros, una blusa blanca y una chamarra ligera para el frío de la noche. Jacqueline se veía bastante tranquila, incluso más serena de lo normal. Me sonrió, pero era una sonrisa media rara, como nostálgica más o menos. Vine rápido a despedirme porque me voy de viaje. Voy a salir fuera y quizás no nos veamos por mucho tiempo. Cuando me dijo eso sentí un golpe en el pecho. ¿Cómo que te vas? ¿Por qué no me dijiste antes? Me molesté y no lo voy a negar, porque me dolió que no me hubiera avisado antes. Jacqueline bajó la mirada unos segundos y luego sonrió al verme. Perdón, pero es que fue todo muy repentino. Me salió algo y tengo que irme de una vez. Yo me sentí traicionada y triste. Jacqueline, después de tantos años, ¿y me avisas así? ¿Nada más? ¿Te vas así? Ella me tomó la mano y cuando sentí su piel estaba muy fría. Pero no le di importancia. El hospital siempre es muy frío de madrugada. Perdóname, Pau, pero no quería irme sin despedirte. Por eso pasé rápido. Perdón, es que salió de última hora. No es mi culpa, te lo juro. Cuando dijo eso se me ablandó el corazón. Pensé que sí, a pesar de la hora, del clima y de todo,
Había tenido el detalle de venir a despedirme y para mí eso es muy importante. Caminamos unos pasos hacia la salida del pasillo y en ese breve momento hablamos de cuando éramos internas, de aquel paciente que nos hizo reír mucho en plena madrugada, de los regaños que nos daba el jefe de enfermería. Recordé tantas cosas que por un momento olvidé el cansancio que tenía mi cuerpo. Le pregunté a Jacqueline a dónde se iba, pero ella me respondió algo que no entendí del todo. Muy lejos, amiga. Ni siquiera yo sé muy bien a dónde. Mira, me llevan más que irme. Lo dijo sin dramatismo, solo como un hecho, y después me abrazó. Y ese abrazo todavía lo siento, comunidad, porque fue mucho más largo de lo normal, y sentí un vacío raro en el estómago, como si algo me dijera que no estaba bien con Jacqueline. Cuando se separó de mí me miró fijo, como queriendo grabarse mi rostro, y yo me grabé el de ella. Cuídate mucho, Pau. Nos vemos, y no olvides que siempre voy a estar contigo. La vi caminar hacia la salida principal. Luego las puertas automáticas se abrieron y se fue caminando por la banqueta hasta perderse. Recuerdo que pensé que era extraño que no llevara maletas, pero bueno, esa mujer siempre estuvo loca, pensé. Subí al comedor con la cabeza llena de preguntas. Me serví algo rápido y apenas iba a dar el primer bocado cuando la radio sonó con emergencia. Paula, necesitamos apoyo en urgencias. Accidente automovilístico grave. Bajé casi corriendo. El ambiente en urgencias siempre cambia cuando entra un código rojo. Médicos alrededor, camillas entrando con prisa y ese olor a sangre mezclado con desinfectante. Me acerqué para apoyar, pero cuando vi el rostro del paciente, sentí que el mundo se me rompía. Era Jacqueline. Ella estaba inmóvil en la camilla, pálida, con golpes visibles en el rostro y el cuerpo cubierto parcialmente con una sábana. El médico levantó la vista y me dijo en voz baja: falleció de camino al hospital. Sentí que las piernas se me doblaban. No pude creerlo. No puede ser yo. Acabo de hablar con ella. No tiene ni 20 minutos que se fue. Pensé que la habían atropellado, que algo malo le había pasado. Pero no, Jacqueline venía de muy lejos. Tuvo un accidente bastante lejos de la ciudad. Estaba todavía en shock, preguntando qué rayos le había pasado, cómo era posible eso. Cuando se acercó uno de mis compañeros, que es paramédico, y me explicó que Jacqueline había tenido un accidente en la carretera cuando regresaba a Villahermosa, que el choque había sido fuerte y que cuando la trasladaron ya venía muy grave, y en ambulancia fue que falleció de camino al hospital. 2 horas estuvo ella en ese estado antes de que pudiera llegar al hospital. Eso es imposible, le dije. Yo había hablado con ella. Hablé hace apenas 20 minutos con mi amiga y me dijo que se iba a ir de viaje. En ese momento mi compañero paramédico me dijo algo que me dejó totalmente fría. Paola, el accidente fue antes de la medianoche. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que la había sentido cuando me abrazó. Por más que me decían que era imposible, tardé mucho en asimilarlo, porque mi amiga había fallecido lejos del hospital, pero yo la había visto antes. Esa noche no pude seguir trabajando. Me fui a casa, pero en todo el camino intenté buscar lógica. Al final Jacqueline sí se fue como ellos me dijeron, pero antes de irse pasó a despedirse e hizo lo que muchos le llaman recoger los pasos, porque para ella yo fui una persona muy importante en su vida. Fui su mejor amiga. Familia CH, les recuerdo que tenemos videos nuevos todos los días y en vivo todas las noches de los días miércoles y sábados. Te esperamos para que nos cuentes tu historia. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Renato y lo que envío por medio del correo electrónico del canal es una experiencia que me tocó vivir en el año 2022.
cuando estuve internado en el Hospital General número 20 del IMSS en La Margarita, en la ciudad de Puebla. Recuerdo que en esa ocasión había entrado por una infección fuerte que se me complicó y terminó dejándome varios días hospitalizado. El hospital en el día es puro movimiento, comunidad. Muchos doctores, muchas enfermeras, camillas entrando y saliendo, familiares hablando por teléfono en voz baja, pero cuando cae la noche, es simplemente otro mundo. Las luces se quedan blancas y frías, el pasillo se vuelve largo y silencioso, y el sonido más constante es el pitido de los monitores cardíacos marcando el ritmo de los que todavía siguen ahí trabajando. Como tenía días en el hospital y al no tener cosas que hacer salvo recuperarme, claro, platicaba con doctores y enfermeras sobre cosas raras del hospital, porque el tema paranormal siempre me ha gustado mucho. Los médicos me contaban que luego se veían cosas, sobre todo en las noches, pero nunca especificaban cosas como qué, hasta que me tocó averiguarlo. La primera vez que la vi, eran exactamente las 3 de la mañana. Lo sé porque estaba mirando el reloj digital frente a la cama. Esa noche mi hijo que me había venido a cuidar se quedó dormido. Yo tenía el suero puesto y la sensación incómoda de estar conectado a cables, cuando de pronto escuché el leve rechinido de la puerta abriéndose. Pensé que era la enfermera del turno nocturno, algo que es normal porque pasaba a verme y a cambiarme el suero. Y sí, quien entró era una mujer vestida con un uniforme blanco, tal cual el uniforme de la enfermera, aunque recuerdo que ella caminaba muy despacio, casi sin hacer ruido. Luego aquella enfermera caminó muy despacio hacia la cama y revisó mi suero, lo quitó con mucha calma y me puso otro. En ese momento yo le di las buenas noches, pero esa enfermera no me respondió nada. Pensé que estaba muy concentrada o que tal vez era de esas enfermeras medias gruñonas que luego te tocan. Aunque fue en ese momento que pasaron las cosas raras. No sé muy bien cómo explicarlo, pero era como si el aire de alrededor se sintiera más frío. Su presencia no era agresiva, pero tampoco era normal. La enfermera ajustó el regulador del suero y luego se quedó unos segundos inmóvil revisando algo. Yo traté de enfocar su rostro y fue cuando noté otra cosa que no cuadraba. Sé que no fue por la noche. No se le veían rasgos faciales. Era como si su rostro fuera totalmente oscuro, ya que donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solamente se veía oscuro, negro, sin expresión alguna, una superficie uniforme pálida, como si fuera cera. Parpadeé varias veces pensando que era el cansancio o la fiebre que tal vez tenía, pero no, la mujer realmente no se le podía ver el rostro. Después de colocar el suero, ella salió del cuarto sin decir nada más, aunque también en esta ocasión no escuché sus pasos cuando se fue. Pensé que tal vez había sido un sueño, quizás uno de esos delirios de la temperatura alta, pero no. Sé que esa mujer realmente no tenía un rostro. Intenté convencerme de todo eso hasta el día siguiente que pregunté por la enfermera del turno, si es que alguien había venido a cambiarme el suero tan tarde, pero me respondieron que no, que esa noche no había entrado nadie a mi habitación porque mi suero se cambiaba hasta temprano. Yo ya no dije nada, solamente me quedé pensando entonces qué enfermera se había metido a cambiarme el suero. Pero la segunda noche, justamente a las 3 de la noche, pasó nuevamente lo de la enfermera. La puerta se abrió despacio. Entró la misma enfermera con el uniforme blanco, con los mismos pasos silenciosos. Ella se acercó lentamente hasta donde yo estaba, cambió mi suero con mucha calma y eventualmente yo le hablé, le di las buenas noches, le pregunté cómo se llamaba, pero esa mujer tampoco me dijo nada, solamente cambió muy tranquilamente el suero y después pasó a retirarse. Esa enfermera nunca hizo nada malo, pero nunca pude verle la cara. Era quizás porque el cuarto siempre estuvo oscuro, pero aún así, estoy seguro que algún rasgo tuve que haberle visto, pero solamente era oscuridad. Si me preguntan, la enfermera nunca se portó mal, nunca me hizo nada extraño, no me habló mal ni tampoco me vio feo. Era una enfermera común y corriente, solamente que no hablaba. En los días siguientes eventualmente tuve que contar lo que había visto.
Pregunté por la enfermera que venía a cambiarme el suero en la madrugada, y fue en ese momento que un doctor me contó esta historia. Él me dijo que hace mucho tiempo, hace más de 20 años, justamente en ese hospital y cubriendo su turno, había fallecido una enfermera que tenía 60 años. Desde el fallecimiento de aquella enfermera, muchos empleados y sobre todo médicos y enfermeras han dicho que la habían visto deambular por las noches como si siguiera trabajando como sus mejores tiempos. Pero esa enfermera ya había muerto y solamente se veía su alma. En pocas palabras, y esta es de las pocas historias también que he escuchado de un fantasma que no espanta en los hospitales y que no es malo. Al contrario, este fantasma de esa enfermera ayuda a los pacientes, ayuda a sus compañeras que se quedan dormidas y sobre todo, ayuda al hospital donde tantos años estuvo trabajando, ese hospital que para ella fue muy importante. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. La noche. La noche, 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 la noche.